Buenos días, profesores y compañeros. El grupo 12 va a hablar sobre el tema los efectos de la desigualdad económica y social en América Latina en los años 2000 hasta 2022. El grupo está conformado por Antaña Mendoza, Julián Telebano, Paico Castro, Temoche Paco y la que les habla, Tagle Jaime. Le doy pase a mi compañera. El presente artículo aborda el tema de efectos de la desigualdad económica y social en América Latina en los años 2000 a 2022. A lo largo de la exposición se intenta demostrar cuáles fueron los efectos que trajo consigo la desigualdad económica y social a lo largo de los años y cómo produjo una gran crisis en América Latina. En el trabajo se analiza la desigualdad social, la desigualdad económica, la pobreza y desigualdad, la crisis de la desigualdad y sus efectos. Buenos días, profesora. Mi nombre es Ángelo Benjamín Paico Castro y me ha tocado hablar sobre lo que vendría a ser el preámbulo y el tema. Primero, este artículo explora los efectos de la desigualdad económica y social en América Latina durante los años 2000 hasta el 2022. También analizaremos las argumentaciones a favor y en contra de la desigualdad económica, destacando su impacto en una crisis caracterizada por la pobreza y la disparidad de ingresos. También se abordará la injusticia de la desigualdad, especialmente en la variación de oportunidades y se examinan disparidades en educación política y acceso legal, introduciendo la teoría de la justicia de Rawls. Además, se destaca la conexión entre pobreza y desigualdad, subrayando la necesidad de enfoques personalizados y señalando la persistente concentración de riqueza en élites como un obstáculo para la equitativa redistribución en la región. En nuestro preámbulo de tema y nuestra confirmación de tesis, se muestra que nuestro presente artículo centra su atención en establecer la siguiente pregunta, como es: ¿cómo afectó la desigualdad económica y social en América Latina en los años 2000 a 2022? Bueno, de acuerdo con, según lo señalado la revista CEPAL, va a atender a nuestra interrogante, quien va a buscar mostrar que la desigualdad económica y social que señala CEPAL, esta va a corresponder a América Latina. También se va a evidenciar que los esfuerzos dirigidos a nuestra educación, al acceso de servicios básicos y programas han logrado grandes mejoras significativas. En tal sentido, nuestra revista no fue ajena a las inquietudes sobre la desigualdad económica y social que existe en América Latina en los años ya señalados. En América Latina se ve reflejada la ausencia de acceso a recursos educativos, ingresos equitativos y sistemas de apoyo social, que conllevan a la falta de oportunidades para mejorar la situación económica y social, lo que a su vez perpetúa la desigualdad y la pobreza en generaciones posteriores. Según Miranda, en la región la desigualdad en los ingresos surge de diversas disparidades iniciales de oportunidades que se retroalimentan entre sí, limitando la capacidad de las personas en situaciones de pobreza para tomar acciones significativas. Ello quiere decir que la desigualdad de ingresos no es simplemente un resultado final, sino más bien un efecto de desventajas iniciales y oportunidades limitadas que se entrelazan y se refuerzan mutuamente. Por ello, se destaca la importancia de abordar las desigualdades de acceso desde sus raíces para permitir que las personas en situaciones de pobreza tener un mayor control sobre sus vidas y oportunidades. Asimismo, las desigualdades presentes también están caracterizadas por los ejes de género, etapas de la vida como la infancia, la juventud, adultez y vejez, también raza y etnia, así como marcadas diferencias y disparidades territoriales dentro de los países, tanto en áreas rurales y urbanas como entre estas últimas. De acuerdo con CEPAL, estos ejes están interconectados a lo largo de la vida, entrelazándose y amplificándose entre sí, generando una serie de elementos que provocan desigualdades o discriminación
que pueden presentarse en individuos o grupos específicos de la población. Este enfoque permite poner en evidencia las situaciones donde se manifiestan múltiples formas de desigualdad o discriminación, especialmente en sectores más afectados por la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad que persisten y se reproducen en la región. Sin considerarlo, la comprensión de las diferencias estructurales que definen las sociedades latinoamericanas sería incompleta y, por ende, la capacidad de diseñar e implementar políticas para superar esas diferencias también se vería limitada. Como se puede deducir de lo anterior mencionado, las desigualdades entrelazadas por género, etnia y edad afectan a grupos vulnerables en América Latina, enfatizando la necesidad de comprender esta complejidad para crear políticas efectivas que las aborden. Bueno, yo voy a ver la justificación y la presentación del argumento. Esta investigación es importante, pues esto busca mostrar porque es fundamental comprender los desafíos que enfrenta América Latina en términos de equidad y desarrollo para conseguir mejorar la calidad de vida en sus habitantes. Además, este tema aborda una problemática persistente con implicaciones económicos, sociales y políticos que ofrece la oportunidad de entender su solución a lo largo del tiempo. Bueno, finalmente, para lograr una comprensión completa, la materia se incorporan elementos claves relacionados con el discurso ilustrados en un contexto específico. Se destacan la recepción de las ideas y su interconexión con el discurso predominante en dicho ámbito. Al presentar estas ideas, se revela una perspectiva integral que enriquece el análisis de la desigualdad, vinculando conceptos fundamentales y proporcionando un marco conceptual sólido para abordar la complejidad inherente de este fenómeno. En primer lugar, la desigualdad social es una de las problemáticas relevantes presentes en las sociedades estudiadas por organismos internacionales, ya que en América es la región más desigual del mundo. Asimismo, la inclusión y la igualdad asumadas del combate de la pobreza anunciados como parte prioridad a fines políticos. Además, la desigualdad social surge de diferentes formas, categorización y separación, por ende, en un campo de la asociación surge ligada a los estudios de estructura social, ya que relaciona con los principios distributivos de la sociedad. Los sociólogos hablan de la existencia de una estratificación social para la distribución de desigualdades. La estratificación puede definirse como desigualdades que existen entre diferentes grupos de individuos. También la desigualdad e inclusión social en América en la pobreza y en la desigualdad son una de las más inaceptables en un continente que no es de pobre, pero sí profundamente injusto. Si bien en la última década de la cantidad de pobres ha disminuido sustantivamente, muchos de los que han conseguido entre importantes, pero aún enfrentan junto a otros que estaban allí antes de distribución y extraordinaria precariedad. Por otro lado, el tema de la desigualdad ya no es latinoamericano, sino hemisférico. Cuanto a los países más desarrollados en la región también se enfrentan a condiciones recientes, la desigualdad y acumulación de las riquezas en manos de pocos hogares. El último que incluye a importantes sectores de la desigualdad. Por ende, con cantidad de las recientes alarmas por la desigualdad que han concentrado sus aspectos económicos, especialmente en la distribución de ingresos. Por otro lado, en la matriz de desigualdad social de América Latina está fuertemente condicionada por su matriz productiva caracterizada por una alta heterogeneidad estructural. No obstante, las desigualdades de género, las enicorracionales, relacionadas con diferentes etapas del ciclo de la vida de las personas reales también constituyen en ejes estudiantes. En esta matriz se está usando
potencial y encadenan a lo largo del ciclo de la vida, a lo que en lugar de las multiplicaciones y factores de desigualdad y estimación de interacción de forma simultánea y acumulándose a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay varias razones que reducen la desigualdad. Es clave para avanzar el desarrollo sostenible, como nuestra experiencia histórica y reciente de América Latina y el Caribe. Así bien, el crecimiento económico es un factor fundamental para la reducción de la pobreza y desigualdad que puede limitar el significado del proceso de un cambio de distribución de ingresos, incluso los altos niveles de crecimiento son suficientes para reducir la pobreza de forma sostenible, que existen evidencias con el crecimiento de menos efectivo para lograr esa reproducción de países con altos niveles de desigualdad y la velocidad de reducción tienden a ser mayor países. Por ello, en la desigualdad y exclusión social como desafíos de las democracias en América Latina se encuentran el desencanto de la ciudadanía en la democracia y evasión de su legitimidad en el aumento de la violencia en otras prácticas antisociales. También en el acceso diferenciado a derechos especiales para indígenas y afrodescendientes, la emergencia de nuevas conflictividades en el reparto proambiente en las clases semillas y la reducción productiva en calidad de las decisiones pendientes en el sistema político de reducción de forma libre comercio de procesos de identidad, globalización económica, neoliberal real movimiento de capital financiero. Por lo tanto, la economía se libera, producida y control político solamente se percibe el Estado a mantener el procedimiento de equilibrio en permitir controlar la representación local a favor de una intervención más vigorosa en la administración de los negocios en la defensa de la población ante las consecuencias inminentes de la energía de mercado. Esa desigualdad percibe con los ciudadanos sobre la manera inequitativa en la distribución de bienes económicos, políticos y sociales se correlaciona con la desconfianza hacia las instituciones y actores políticos, lo que cual dificulta la apertura democrática que la democracia de paridad. Por un lado, la perspectiva de desigualdad en el género de trabajo y pobreza en América Latina debe destacar en la igualdad económica social que ofrece en entornos que operan antes de la igualdad entre los sexos, por lo tanto, la tendencia que tiene que buscar salir de mayor igualdad entre hombres y mujeres. Un ejemplo de ello es que pasa de crecimiento de vertiginoso en algunas economías asiáticas se ha reducido un gran incremento en las diferentes salarios por el sexo. Por eso, los procesos de integración a estados desarrollistas latinoamericanos no fueron exitosos porque desarrollaron procesos exclusivos económico, social y grandes sectores entre la producción entre la reproducción y reproducción implicarán repensar los sujetos de las relaciones económicas sociales con seres interdependientes más que como individuos autónomos. Desde nuestro nacimiento somos individuos alimentados a la niñez, utilizadas en la familia y grupos comunitarios y la norma es que somos independientes a lo largo de toda la vida. Además de la pobreza y desigualdad, América Latina es un indicadores económicos, políticos, sociales. Esos no son la región a lo que nos cuenta el problema de la pobreza. Inclusión quiera desigualdad física. Inflación, desempeño, concentración de ingresos, entre otros. Ha generado cambios en introducción entre existencias en las dificultades sobre relaciones de la pobreza y desigualdad. Por lo tanto, por mayor con la parte de las economías en América Latina han visto reducir el crecimiento económico, así como el crecimiento de sus niveles y inflación de desempleo. Y en muchos casos de la pobreza y exclusión sociales, además porque la región no es ajena a la deslocalización económica mundial en el colombiano, ellos han tomado decisiones correctivas al respecto. También han rasgos comunes cuando deciden de formas tributarias de las cuales la prima de búsqueda de la neutralidad y la simplificación legal en la administración de algunos de los recaudos. La desigualdad social en América Latina se enfrenta con una profunda desigualdad agraria. En su estructura social histórica, aunque ha habido mejoras en la reproducción de la pobreza desde 1990. Persisten
alto nivel de desigualdad de ingresos de servicios sociales. A pesar de la designación de producción de crisis actual, se ve una oportunidad para reducir la pobreza del informe del Banco Mundial, destacando la necesidad de construir instituciones abiertas, evitar políticas regresivas y universitarias, servicios políticos de reforma de parte de transferencia de ingresos y la lucha contra la desigualdad y esencia para evitar la crisis recuperantes en el lugar de su desarrollo pero en América Latina. Proponiendo una región definida de bienestar económico, político, social. Por lo tanto, al lado de las desigualdades persistentes de América Latina y de la población norteamericana, el peligro profundo de desigualdad en áreas como la política y el acceso de recursos educativos y la salud. Charles Steele destaca que estas desigualdades persisten más allá de la desenfrenada pobreza, afectando alrededor del 40% de la población en población de miseria en años de 90. La clase alta cuesta por el 5% más rico, controlando una cuarta parte de ingresos total y usada unas excesivas. La región muestra desigualdades persistentes desde el colonialismo europeo. A pesar del cambio del siglo XX, la desigualdad persistente y la profundiza incluso con el exceso abrupto de la desigualdad de Estados Unidos, donde el 1% más rico acumula el 47% de las ganancias. Se subraya la importancia del movimiento académico del mundo real y aborda no solo desigualdades materiales, sino también cuestiones de género, orientación social, economía indígena y derechos humanos. En conclusión, resalta la persistencia de la desigualdad. En conclusión, resalta la persistencia de la desigualdad en América Latina, abordando aspectos de género laboral y económico, destacando la importancia de buscar soluciones para lograr mayor igualdad. Recomiendo la intervención a los individuos a lo largo de la vida, aunque ha habido mejoras de la reducción de la pobreza y se señala la persistencia de desigualdad de ingresos y servicios esenciales. Se destaca la necesidad de construir instituciones abiertas y reformar programas para enfrentar la desaceleración económica actual y se subraya la importancia de abordar desigualdades materiales, cuestiones de género, educación social, autonomía indígena y derechos humanos. Es así que les hablaré sobre la desigualdad económica en América Latina. En ella es una característica que ha seguido persistiendo y ha impactado durante mucho tiempo. A pesar de que ha existido avances o indicadores sociales como para reducir la pobreza en ciertos países y regiones, esta brecha entre los estratos socioeconómicos sigue estando presente. Bueno, en nuestro argumento señalamos sobre diversos puntos de la desigualdad económica. En ella hablamos en México sobre la desigualdad que existe en México, que se refleja un aumento que impacta el bienestar y resalta la discrepancia en la distribución de los ingresos. Del mismo modo, la medición de la pobreza aborda aspectos monetarios y el acceso a necesidades básicas. En ella se ve evidenciada la complejidad del problema. Asimismo, la relación entre gasto público y la redistribución subraya una relevancia de la intervención estatal. Esta evaluación del crecimiento económico de las tasas anuales, sino también la histórica, que se ve destacada la importancia de la sostenibilidad. Así, la diversidad en la distribución de ingresos entre los países se ve que subraya una conexión entre desarrollo económico y la desigualdad. Aunque el crecimiento económico en 2004 muestra una perspectiva positiva que vincula la apertura comercial y aborda la desigualdad que requiere estrategias integrales para construir comunidades más equitativas y sostenibles. Esto a largo plazo. Podemos ver que existe una relación entre el argumento y la hipótesis que destaca las diversas dimensiones
de la desigualdad y también sus efectos perjudiciales en el bienestar económico. Además, es fundamental abordar políticas que promuevan la inclusión social, garantizando una educación equitativa y facilitando un acceso uniforme a recursos de oportunidades económicas, también con accesos igualitarios. Es así que en esta investigación contribuye al conocimiento del problema de la desigualdad económica al explorar diversas dimensiones en América Latina. Nuestra investigación va más allá de las soluciones planteadas al identificar causas subyacentes como la relación entre gasto social, público y la redistribución del ingreso, la complejidad del crecimiento económico y también sus impactos de la sociedad, así como la variación de la distribución de los ingresos entre los países. Bueno, a continuación mi compañero les explicará sobre el siguiente punto. En tercer lugar, la desigualdad económica en América Latina, particularmente en el Perú, emerge como un desafío estructural que obstaculiza el desarrollo sostenible del Perú. Especialmente en el contexto peruano, revela una alarmante disparidad, con un 29,2% de la población en pobreza y un 5,3% en pobreza extrema. Esto en el 2022, según el Banco Mundial. Esta brecha económica no solo limita las oportunidades de crecimiento al concentrar la riqueza, sino que también incide negativamente en diversas dimensiones del desarrollo sostenible. Además, la persistente desigualdad eh, logra alimentar la inestabilidad social, según dice la ONU. Esto genera terreno propicio para la violencia y la delincuencia, amenazando la paz y la estabilidad, como también el desarrollo sostenible del Perú. Este fenómeno también impacta la salud y el bienestar de toda la población del Perú, ya que aquellos en situación de pobreza enfrentan obstáculos en el acceso a servicios esenciales. La desigualdad económica se traduce como una distribución desigual de recursos, aumentando la mortalidad infantil, la desnutrición y las enfermedades crónicas, la discriminación, la falta de oportunidades educativas y laborales, así como la corrupción, todo esto contribuye a esta desigualdad. La desigualdad económica emerge como un obstáculo para la justicia social y tiene raíces históricas estructurales en América Latina. Eh, Al abordar estas causas estructurales es muy importante, es esencial. Y las políticas públicas como inversión en educación y la colaboración entre sectores son cruciales para construir un futuro más equitativo y sostenible en la región. En síntesis, podríamos decir que reducir la desigualdad económica es un desafío innegable, pero crucial para el desarrollo sostenible en el Perú, no solo en el Perú, también en América Latina, en todo el mundo, se podría decir. En cuarto lugar, la crisis de la desigualdad en América Latina se manifiesta a través de la profunda disparidad social, representada por altos índices de pobreza y una distribución desigual de los ingresos. Por una parte, se aborda la injusticia de la desigualdad cuando las oportunidades para mejorar varían considerablemente, generando disparidades económicas y socavando la igualdad de oportunidades. De modo que la brecha entre los niños de diferentes contextos económicos es especialmente marcada, evidenciando disparidades considerables en acceso a recursos y calidad educativa. Además, la desigualdad es evidente en los ámbitos político y legal, donde algunos grupos disfrutan de privilegios en cuanto a derechos y recursos, mientras que otros carecen de representación y acceso equitativo a los sistemas de justicia. Por lo que se propone la teoría de la justicia de Rawls como un enfoque para integrar la libertad individual y la equidad económica, mientras muestra cómo la falta de redistribución de beneficios económicos profundiza las diferencias sociales y culturales. Este intento por encontrar un enfoque teórico que integre la libertad individual y la equidad económica representa un esfuerzo importante para desarrollar un concepto de justicia más completo y que abarque a toda la sociedad.
Por otra parte, el redistribuir recursos de manera igual no resuelve la desigualdad de oportunidades, ilustrando cómo la desigualdad de ingresos refleja la disparidad en la asignación de recursos, especialmente evidente en la desigualdad de género laboral y la falta de acceso a educación y servicios de salud para grupos menos poderosos. Así, de acuerdo con John Rogan, plantea que la reducción de la desigualdad de oportunidades implica un problema de distribución, ya que asignar la misma cantidad de recursos para todos los integrantes de una economía no es lo que resuelve el problema por sí solo, o incluso podría ser contraproducente. De igual modo, se resalta que la riqueza en América Latina se concentra en élites, dificultando la distribución incluso en épocas de gran crecimiento económico y generando desigualdades persistentes y obstáculos para una distribución equitativa de la riqueza. En suma, se destaca la disparidad económica, la falta de igualdad de oportunidades y concentración de recursos en América Latina. Se propone la teoría de la justicia de Rawls como solución, pero se sugiere explorar críticas y perspectivas alternativas. Entonces se enfatiza la importancia de políticas concretas y experiencias regionales. Por otro lado, en América Latina no solo está presente la desigualdad social, también existe la desigualdad económica. La desigualdad económica es una realidad que hoy en día se encuentra al centro de los debates a nivel internacional. Por una parte, se busca reducir la desigualdad entre países y por otra, dentro de ellos. Además, la desigualdad económica tiene causas ex ante y ex post que coartan la libertad de los individuos para alcanzar los resultados que se consideran ideales, mostrando así la multidimensionalidad de esta misma. Ambas caras de la desigualdad económica están relacionadas entre sí, contribuyendo al empeoramiento de estas inequidades o al favorecimiento para algunos pocos casos aventajados. En consecuencia, el estudio y análisis de la desigualdad económica debe considerar la mayor cantidad de factores posibles para buscar soluciones que abarquen el problema en su conjunto y que realmente respondan a las dificultades que enfrentan las personas y países en el día a día. En ese sentido, si bien ha habido políticas públicas importantes a nivel mundial para resolver temas significativos relacionados a la desigualdad como la reducción de la pobreza, estas, por ejemplo, no han tenido grandes consecuencias en términos de desigualdad de ingresos para el resto de la población. Durante las últimas décadas, la literatura teórica y empírica intentó determinar si la desigualdad beneficia o perjudica el crecimiento. Siguiendo a valor el enfoque clásico de la desigualdad con John Maynard Keynes y Nicholas Kaldor como principales referentes, sostiene que la desigualdad en los ingresos es beneficiosa para promover el crecimiento económico. Por otra parte, mayor desigualdad provee incentivos para trabajar más, invertir y tomar riesgos para obtener mayores retornos. Una sociedad excesivamente igualitaria no proporciona a los agentes incentivos suficientes para acometer proyectos arriesgados con el fin de mejorar su nivel de bienestar. Esto ya sería aceptable para el ciudadano promedio, que no considera necesario incurrir en riesgos para mejorar. Por ello, es necesario realizar un estudio que abarque distintas variables para una interpretación formal en los determinantes del desarrollo económico a largo plazo. Por otro lado, la desigualdad puede plantear una amenaza grave para la estabilidad social y política. Además, se reconoce cada vez más que también puede poner en peligro el crecimiento sostenido. En este sentido, la desigualdad económica limita el desarrollo tanto de los individuos como de los países, por cuanto son estructuradas poco sostenibles en el tiempo, que provocan mucha inestabilidad y por consiguiente haciéndose muy vulnerable a riesgos internos y externos. No obstante, para tomar las mejores decisiones en cuanto a cómo enfrentar la desigualdad económica, es necesario entender cómo ésta se compone y cuáles son los factores que la determinan. Por otro lado, la relación entre desigualdad y crecimiento está lejos de ser unívoca. Por otra parte, cierto grado de desigualdad puede ser beneficioso para el funcionamiento de la economía, de modo que se generen los incentivos necesarios para invertir y promover el crecimiento.
Sin embargo, un alto nivel de desigualdad es perjudicial para propiciar un mayor crecimiento. No solo puede ser un factor que influye en gran medida en el surgimiento de una crisis financiera, sino que puede provocar una gran inestabilidad política. Cabe destacar que mayor desigualdad provee incentivos para trabajar más, invertir más y tomar riesgos para obtener mayores retornos. Además, una sociedad excesivamente igualitaria no proporciona a los agentes incentivos suficientes para cometer proyectos arriesgados. Por ello, no existe una relación entre desigualdad y crecimiento. Por último, la desigualdad cada vez más puede poner en peligro el crecimiento sostenido. Además, limita el desarrollo tanto de los individuos como de los países. Por ello, el acceso y utilización de los recursos se encuentra distribuido de forma desproporcionada entre clases sociales. Finalmente, en el texto se aborda la problemática de la desigualdad social y económica en América Latina, destacando su gravedad y múltiples dimensiones. Se resalta la importancia de la inclusión, igualdad y combate a la pobreza en las agendas políticas. Se examina la desigualdad desde perspectivas económicas, destacando la importancia de la redistribución del ingreso para reducir la pobreza de manera sostenible. Además, se señala la relación entre desigualdad y democracia, identificando la globalización económica neoliberal como un factor influyente. El llamado a abordar la desigualdad mediante políticas públicas como la inversión en educación se destaca como fundamental para avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible en América Latina. Finalmente, el texto aborda la problemática de la desigualdad social y económica en América Latina, destacando su gravedad y múltiples dimensiones. Se resalta la importancia en la inclusión, igualdad y el combate a la pobreza en las agendas políticas. Se examina la desigualdad desde perspectivas económicas, destacando la importancia de la distribución del ingreso para reducir la pobreza de manera sostenible. Además, se señala la relación entre desigualdad y democracia, identificando la globalización económica neoliberal como el actor influyente. El llamado aborda la desigualdad mediante las políticas públicas como la inversión en educación se destaca como fundamento para avanzar hacia el desarrollo más equitativo y sostenible en América Latina. La hipótesis que sostiene que los esfuerzos centrados en educación, acceso a servicios básicos y programas de inclusión han generado mejoras sustanciales en la calidad de vida, movilidad social y reducción de la desigualdad económica y social en América Latina encuentra respaldo en datos y evidencias concretas, ya que durante el periodo de 2000 a 2022, la región experimentó notables mejoras en educación evidenciadas por el incremento de la tasa de alfabetización y la ampliación de la matrícula escolar, especialmente en niveles primarios y secundarios. Este progreso ha tenido un impacto positivo en las oportunidades laborales y las condiciones de vida de la población. Asimismo, los esfuerzos para proporcionar acceso a servicios básicos como salud y vivienda han contribuido a fortalecer el tejido social y a mejorar la calidad de vida de comunidades previamente marginadas. Los programas de inclusión destinados a reducir las brechas sociales y económicas han mostrado resultados al fomentar la participación activa de sectores históricamente excluidos. Estos datos respaldan la idea de que las intervenciones focalizadas en la educación y la inclusión social pueden ser efectivas para combatir la desigualdad en la región, impulsando no solo el desarrollo económico, sino también la cohesión social y la equidad de oportunidades.